Bienvenidos mis amigos a la continuidad de esta serie de estudios en Génesis. Estamos abordando, creo yo, uno de los capítulos más importantes de la palabra de Dios, Génesis capítulo 3. Espero que este estudio sea de bendición para usted y que esté siendo instruido, informado y desafiado por el texto de la palabra de Dios. Ahora bien, antes de dar comienzo, vamos a orar. Amado Padre, al continuar el estudio de esta porción solemne de tu palabra, te pedimos que nos reveles alguna verdad que impacte nuestro ser. Confórmanos a la imagen del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por habernos dado tu palabra escrita, por habernos informado de la problemática de la vida, cómo entró el pecado en la humanidad, cómo nos afectó y nos afecta. Pero gracias también por el bendito mensaje de salvación en la persona de Cristo. Dios, esperamos en ti ahora, para que nos instruyas y bendigas por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces, por favor, a Génesis capítulo 3. La conciencia, aquí, en capítulo 3, una vez que Adán y Eva pecaron, la conciencia entró en escena. Entró en acción. El versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ellos supieron, conocieron, supieron el bien y el mal. Lo aprendieron de la manera más difícil. Podrían haberlo aprendido escuchando a Dios, pero ¿lo puede observar? El texto dice que ellos se escondieron de la presencia de Dios. El versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Cuando Adán escuchó la voz de Dios diciendo: Adán, ¿dónde estás? Estoy seguro, mi amigo, que la voz de Dios tenía un tono distinto que cuando Adán y Eva conversaban con Dios. Ahora, quiero que observe que la conciencia no guió a Adán y a Eva hacia Dios. La conciencia aleja al pecador de Dios. La conciencia puede condenar al pecador, pero de por sí nunca va a salvar a nadie, nunca va a guiarlo a Dios. Es la palabra de Dios y el ministerio del Espíritu Santo lo que trae el pecador a Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy en claro al decir: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 8. Entonces, después que Adán y Eva pecaron, tenían vergüenza de acudir a Dios y se escondieron de Él. Es como si hubieran dicho: bueno, nos podemos alejar de Dios para que no nos alcance. Si bien nuestra conciencia nos molesta, si nos escondemos de Dios, no vamos a sufrir el juicio. Pero se da cuenta, Dios los buscó. Adán, ¿dónde estás? Ahora bien, ellos habían escuchado la voz de Dios en otras ocasiones. Él les había dado instrucciones en cuanto a cómo cuidar del huerto. Les dio la advertencia de que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y debe haber sido un gozo, un deleite poder comunicarse con Dios, escuchar a Dios hablar con ellos mientras estaban en ese estado de inocencia. Pero estoy seguro que la voz de Dios indujo miedo en sus corazones. El gozo y el deleite de escuchar la voz de Dios en una dulce comunión ahora les había sido quitado. Recuerdo en los días de mi niñez, yo podía distinguir por el tono de voz de mi papá si me estaba llamando para hablar de algo o porque había hecho algo malo. Había una diferencia en la manera en que mi papá me hablaba. Yo sabía por su tono de voz qué estaba pensando. Eso también era así con mi mamá. Recuerdo cuando me llamaba, yo podía detectar por su voz si ella me quería preguntar algo o quería indagar si yo había hecho algo malo o algo por el estilo. También diferenciaba cuando ella solo quería estar conmigo. Ahora, Dios dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso leemos en versículo 10, Génesis 3:10.
Ahora, mi amigo, nunca debemos temer la voz de Dios si estamos caminando en obediencia al Señor. Dios nos habla hoy por medio de su palabra escrita. Entienda que hoy no estamos para oír voces ni ver visiones, ni tampoco Dios se nos aparece en sueños. Hoy en día Dios habla por medio de su palabra escrita. Y sabe, cuando no estamos en comunión con Dios, la Biblia parece perder su atractivo. No la podemos leer, no la podemos estudiar, porque nuestra conciencia nos molesta con nuestros pecados sin confesar. Rompimos nuestra relación con Dios y esa palabra ya no es dulce, deseable, agradable, algo que querramos buscar. Adán había dejado de estar en comunión con Dios. Ahora, mis amigos, cuando los creyentes estamos en comunión con Dios, la palabra de Dios es un deleite. El Salmo 1 dice: «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Esa expresión, la ley de Jehová, es una referencia a la palabra de Dios. Dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿No es verdad, amigo, que cuando uno está en comunión con Dios, disfruta su palabra? Esa lectura bíblica en la mañana, esa lectura bíblica al acostarnos, es un deleite. Pero cuando estamos en la carne, con una mente mundana, no deseamos esa palabra. ¿Por qué? Nuestra conciencia nos molesta y lo que Dios nos dice nos trae problemas, nos trae convicción de pecado. Entonces, la palabra de Dios ya no es esa pieza dulce y deseable que era cuando estábamos en comunión con Dios. Es como cuando dijo Adán: «Tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí». Mi amigo, Dios tuvo que buscarlo. Ahora, es interesante ver cómo Dios buscó a Adán. Adán se vio forzado a enfrentar su pecado, pero de una manera poco usual. Creo que Adán aquí reaccionó como la mayoría de nosotros. Tenemos una gran dificultad en confesar nuestros pecados. Intentamos ofrecer alguna explicación, nos escondemos, ponemos excusas, culpamos a otros. Así que Adán dice en el versículo 10, «Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí». Escuche eso, me escondí. ¿Se da cuenta? Dios tuvo que sacarle la verdad a Adán. Él es un hombre diferente al que era antes de la caída. Ahora está distorsionado, confundido, ha cambiado, ahora tiene una naturaleza pecaminosa. Ya no es verdadero, ya no es sincero. No hay una respuesta honesta de alguien que anda bien con Dios. Ahora duda y no dice las cosas como son, ya no es directo. ¿Por qué no dijo: «Señor, lo siento, pequé, hice mal»? Él pasa a ser un hombre pecador y le está dando esto a la humanidad que le seguiría. Es la primera muestra que el corazón del pecador es engañoso y perverso. Como dice Jeremías 17:9, yo puedo verme allí en mi naturaleza adámica, no dispuesto a decir la verdad y confesar mi pecado. Una de las cosas más difíciles para nosotros es mencionar nuestro pecado, confesar y decir: estuve mal y aquí es donde pequé. Pero, mi amigo, jamás olvidemos lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la palabra confesar literalmente significa decir lo mismo, o sea, nombrar el pecado, llamarlo por su nombre. Confesar un pecado es decir: Padre, yo he, y luego el nombre del pecado. Ahora, todo lo que Adán necesitaba decir era: Señor, he pecado, hice lo que me dijiste que no hiciera. Me dijiste que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y yo comí del fruto, desobedecí
ese fue mi pecado. ¿Sabe? Eso es confesar. Y eso hubiera sido tan fácil de hacer, pero Adán ahora ya no era inocente. Él ahora tiene esa naturaleza caída. Eligió ser un pecador. Y ahora esa naturaleza corrupta se esconde de Dios. Juega a las escondidas, da vueltas, no confiesa. El corazón es engañoso y perverso. Es incurable, así como el profeta Jeremías lo describe. Todos nosotros tenemos esa naturaleza adámica. La gente tiene esa costumbre de decir, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y yo he lidiado con personas en cuanto a su pecado, y ellos me dicen, bueno, yo ya le pedí perdón a Dios. Mi amigo, pedir perdón a Dios no es confesar. En realidad es más como esconderse, ¿se da cuenta? Es que Dios no nos dice que le pidamos perdón. La única vez que lo encontramos es en la oración modelo del Señor Jesucristo, que ni siquiera fue su oración. Jesús no oró eso, porque Él no necesitaba ser perdonado de nada. Él nunca cometió ningún pecado, pero cuando le enseñó a sus discípulos a orar, lo que les enseñó en realidad son principios de la vida de oración. Y Él les enseñó a orar así: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si Dios respondiera a esa oración literalmente y nos perdonara solo cuando nosotros perdonamos a otros, me parece que muchas veces nos quedaríamos sin perdón. Pero cuando salimos de los evangelios y nos metemos en las epístolas, el Espíritu de Dios, por medio de sus escritores, nos dice qué hacer con nuestros pecados. Primero, confesarlos, nombrarlos. Por ejemplo, supongamos que yo le mentí a mi esposa y mi conciencia me lo marca y recuerda: no estoy en comunión con Dios, no estoy bien, no estoy feliz, mi lectura bíblica no parece tener mucho sentido, no tengo mucha efectividad en mi vida de oración ni en mi enseñanza. Tengo que arreglar eso. Entonces voy a mi esposa y le digo: querida, perdóname. Y ella me va a decir: ¿perdonarte de qué? Bueno, perdóname, necesito que me perdones. ¿Por qué? Bueno, solo perdóname, eso es todo. Si pequé contra ti, perdóname. Y mi esposa me diría: un momento, ¿qué quieres decir con que has pecado y yo te lo tengo que perdonar? Si has pecado, dime qué hiciste. Y yo le tendría que responder: bueno, querida, te mentí en cuanto a esto o aquello. Mi amigo, eso es confesión. Menos que eso, no es confesión. Demasiados creyentes hay en la actualidad que dicen: Dios, perdónanos. Y luego dicen: le pedí perdón a Dios. Pero ¿le han dicho a Dios lo que hicieron? ¿Nombraron el pecado? Y además le digo algo: parte de la confesión es dejar de lado el pecado. Pues primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David cometió adulterio con Betsabé, fue enfrentado por su pecado y dijo: he pecado, he pecado. Él lo confesó, no se escondió. Después de un tiempo fue confrontado, lo admitió: he pecado. Y en el Salmo 51 leemos: contra ti solo he pecado. David lo confesó. Adán se estaba escondiendo de Dios, estaba huyendo de Dios. Bueno, al principio hizo así también David. Adán huía y en vez de salir y dar la cara, ofrecía excusas. Mi amigo, ¿está usted ofreciendo excusas por sus pecados? ¿Se está escondiendo detrás de esa frase: ¿le pedí perdón a Dios? Muchas personas que dicen ser cristianas siguen pecando. Perdón Dios, y continúan pecando. Amigo, hasta que no lidie con ese pecado y deje de esconderse de Dios y dar excusas, no va a experimentar la comunión con Dios. Adán se quedó sin comunión con Dios. ¿Por qué?
se estaba escondiendo, dando excusas. Y en el versículo 11 Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Bueno, nadie le había dicho nada. Su conciencia se lo había revelado. Él supo que había hecho mal. Ahora tiene el conocimiento de haber hecho mal. Eso es conciencia, con conocimiento de lo que había hecho. Dios sabe que él hizo mal y que tiene el conocimiento junto a él, el conocimiento del mal. Y a propósito, el diablo también sabía que Adán había hecho mal. Entonces Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Nadie, por supuesto, no era necesario. Nadie tiene que decirle a usted y a mí cuando pecamos. Nuestra conciencia lo va a marcar. Y Dios dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Bueno, de nuevo, la pregunta del versículo 11 no es para información. Dios sabía que Adán había comido del fruto prohibido. Dios ya lo sabía. No estaba preguntando para informarse, sino que tenía que sacarle a Adán las palabras. Lo tenía que interrogar. Tenía que hacerle una pregunta con detector de mentiras hasta que Adán dijese la verdad. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieses? Y en el versículo 12 Adán dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora Dios va directo al corazón del problema y le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Lo único que iba a arreglar esa cuestión entre Dios y Adán era una confesión honesta. Pero en vez de hacer eso y confesar y decir, bueno, Dios, lo hice yo, Él está diciendo aquí, la mujer que me diste. Él estaba sacándose de encima la culpa y ofreciendo excusa, y dice, la mujer. Pero va más allá que echarle la culpa a la mujer, y yo veo aquí un sutil intento por también culpar a Dios. Porque dice, la mujer que me diste por compañera. Es como decirle a Dios, si tú no me hubieras dado esa mujer por esposa, probablemente no estaría en el lío que ahora me encuentro. Ahora, ¿es eso así? ¿Él está culpando a condiciones y circunstancias por su pecado? Adán, elegiste mal. Eva no decidió por ti. ¿Podrías haber rechazado el ofrecimiento de comer el fruto prohibido? Tú decidiste por ti mismo. No eches la culpa a tu esposa. No es tampoco culpa de Dios. Mi amigo, nosotros somos iguales que Adán, ya que tenemos su naturaleza caída. Pasamos la culpa siempre a otro. Siempre podemos crear excusas y echarle la culpa a otros por nuestras faltas. Recuerdo que hace unos años atrás una joven que vino a pedirme si podía casarla por la iglesia, se quería casar con un inconverso. Y yo le dije, bueno, lo siento mucho, pero yo no puedo tener parte alguna en esa boda. Está prohibido por la Escritura. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo no puedo casarte. Tú eres una hija de Dios, el hombre con quien te quieres casar no es creyente. Y ella se enojó conmigo. Fue a ver a otro pastor en otra iglesia y se casó. Un tiempo después se contactó conmigo y me dijo, pastor, tengo un serio problema. Estoy realmente separada y parece que mi matrimonio va a terminar en un divorcio. Pero me dijo, pastor Strauss, algo me molesta. No puedo entender cómo Dios permitió que me metiera en este problema. Y yo le dije, querida hermana, Dios no tiene nada que ver con el lío en el que estás. Fue tu elección. Tú elegiste eso. Por favor, no le eches la culpa a Dios. Ni siquiera le eches la culpa al hombre con que te casaste. Yo te mostré con la Biblia que no debías casarte con un incrédulo. Y ella me dijo, no entiendo cómo Dios permitió que me metiera en esto. Bueno, Dios no tiene nada que ver con ese lío en que tú te has metido. Mis amigos, Dios no era responsable de la elección de Adán. Dios hizo al hombre libre. El hombre posee todos los atributos esenciales de una persona.
y Dios los tiene también: emociones, intelecto y voluntad. Emociones es la capacidad de sentir, odiar, amar. Intelecto, la habilidad de saber, entender, pensar, evaluar. Voluntad, la capacidad de elegir y decidir. Esos son atributos esenciales de una personalidad. Dios los tiene. Tiene emociones, Dios ama, odia. Dios tiene intelecto, tiene conocimiento. Y Dios tiene voluntad, escoge, elige. Y nosotros poseemos atributos esenciales de personalidad también, mis amigos. Tenemos intelecto, conocimiento. Tenemos emociones, podemos sentir, amar, odiar, llorar, estar tristes. Pero también tenemos voluntad, podemos elegir, decidir. Adán utilizó su voluntad al pecar, y eso rompió su relación con Dios. Aquella muchacha utilizó su voluntad al decidir casarse a la manera que la palabra de Dios prohíbe. Adán utilizó su voluntad para pecar, rompió su relación con Dios, pero ¿se da cuenta? Enseguida, él se encontró pasándole la culpa a la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, yo comí el fruto. Lo puede observar allí, preste atención por favor, dice, la mujer que me diste. Me pregunto, ¿hay alguna frase en la Biblia que revele la naturaleza humana pecadora más claramente que esta? Adán intentó culpar a su esposa y luego gira para culpar a Dios. Pero sabe, Dios ignoró esa referencia torcida de Adán, que él era responsable por su pecado. Dios lo ignoró por completo, no le dice ni una palabra a Adán al respecto. Cuán ridículo que era, mi amigo, cuán ridículo Adán. De la misma forma, mi amigo, es tan ridículo cuando nosotros pecamos y le echamos la culpa a otro. Necesitamos dejar de echar culpas. Seamos honestos con nosotros mismos, seamos honestos con Dios. Adán, ¿dónde estás? Tú, amigo, ¿dónde estás? Esa es una de las preguntas más tristes de la historia. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta, el interrogante de la justicia divina que no puede pasar por alto el pecado. Pero cuando Dios nos examina, no es porque nos odia, es porque nuestro pecado nos ha separado de Él. Dios creó al hombre para que tuviese comunión con Él. Lo que Dios ahora estaba buscando es traer al pecador de regreso a una relación con Él. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Mi amigo, no eche culpas. Adán dijo, tuve miedo. Esa es la primera vez que la palabra miedo aparece en la Biblia. Es interesante ver las primeras apariciones de las grandes palabras en el léxico humano. Bueno, la Biblia tiene su propio léxico, su propio diccionario. Desde aquí, desde Génesis 3, aparecen estas palabras: miedo, vergüenza, agréguele muerte, pena, dolor, miedo, tuve miedo. Ahora, en las respuestas dadas por este hombre culpable, tenemos otra consecuencia de la caída. Él intentó escapar de la responsabilidad por nuestros errores. Adán no admitió su culpa. Él no confesó su culpa, sino que indirectamente trató de culpar a Dios por eso. ¡Qué cosa degradante es el pecado! Cómo tuerce la mente, confunde las cosas, y todo por esconder lo que hicimos mal. Amigos, seamos honestos con Dios y honestos con nosotros mismos. ¿Quiere tener una relación deleitosa con Dios? Tenga las confesiones al día. No culpe a su cónyuge, no culpe a sus hijos, no culpe a sus padres. Además, los niños llegan a una edad en que ya son responsables por sus acciones. Ellos saben cuando están haciendo lo bueno y cuando están haciendo lo malo.
Algunos postulados psicológicos dicen, no es tu culpa, lo heredaste de tus padres. Escúcheme, la palabra de Dios confronta el pecado lisa y llanamente. No importa su edad, usted y yo jamás podremos escondernos de Dios. Deje de echar la culpa, venga a Dios. Y si usted es un creyente y hay un pecado que está arruinando su relación con Dios, ya no le eche la culpa más a nadie. Sea honesto con Dios y dígale, Señor, este es mi pecado. Y si ha afectado a otra persona, si ha lastimado a otro, a su cónyuge, a su papá, su mamá, su hijo, amigos, vecinos, un hermano de la iglesia, si usted le ha afectado a esa persona, bueno, restituya el daño para con la persona o las personas afectadas. Vaya a esa persona y dígale, quiero confesar que te hice mal. ¿Sabe una cosa? Eso va a arreglar su comunión con Dios. Lo va a sacar de su escondite para que tenga esa comunión con Dios deleitosa y también comunión con sus hermanos y parientes. Mis amigos, qué bueno es estudiar la palabra de Dios. Nos ilumina, nos edifica, corrige nuestra manera mundanal de pensar. Trágico es que algunos están dejando la palabra de Dios para estudiar otras cosas que la desplazan. Mi amigo, estudie la palabra de Dios. Nos ilumina del por qué somos así y cómo podemos salir de nuestro escondite, cómo podemos venir a Dios, confesar nuestro pecado, y su palabra dice que nos ama y nos perdona, nos restaura, nos corrige, nos enseña cómo vivir. Como pecadores, como Adán entre los árboles, necesitamos de Dios. No se esconda más. Dios le ama, Dios nos ama grandemente. Y nos ha dado su palabra es verdad. Bueno, mis amigos, gracias por sintonizarnos en el día de hoy. No pierda, por favor, el próximo programa. Vamos a continuar, si Dios quiere, con Génesis capítulo 3. Será hasta nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga grandemente.